Buenos días, muchas gracias por haberme elegido para esta presentación. Quería agradecer al doctor Gajardo y a la Comisión Científica de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral por haberme distinguido con esta presentación. Gracias a los que hoy pueden estar escuchándola. Y comenzamos con estrategias para identificar a la población en riesgo de osteoporosis y así evitar fracturas. Es evidente que uno tiene que actuar antes de que el tejido se deteriore, antes de que la trabécula se afine, se rompa, los poros entonces se agranden y haya deterioro de la arquitectura, y no tengo entonces el tramado necesario para que la energía de un golpe se disipe, se vaya correctamente pueda ser canalizada, vehiculizada por las diferentes trabéculas, y entonces el hueso de esa manera no se rompa. En el hueso poroso eso se pierde y hay riesgo de fragilidad y fractura. Pero no es solo el hueso trabecular el que se deteriora, sino que también con la edad, como vemos acá, se afina la cortical, esa cortical que tiene muy finita la vértebra, pero que es muy útil en la mecánica y en la biomecánica ósea, y la cortical también de los huesos tubulares, de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Cómo se va trabecularizando la cortical, y vemos la imagen a los 90 años, donde el hueso es más fino. Este es un corte tomográfico de un radio, donde vemos cómo aumenta del lado derecho la porosidad del radio y disminuye el grosor de la cortical de una mujer de 90 años en relación al radio de una mujer de 29 años. Pero una de las estrategias para identificar a la población en riesgo es evitar que los adultos se pongan frágiles. Y por eso ya en el año 2016 surge el artículo del grupo de los miembros de la Fundación Internacional de Osteoporosis, donde ellos, varios de ellos son miembros de la IOF, y ponen en hincapié en la evaluación del músculo. Esto hace que existan banderas rojas, es decir, situaciones que tenemos que tener en cuenta: la debilidad, la baja masa muscular y cómo medirla, la baja velocidad del movimiento, el paciente que se levanta y le cuesta llegar, caminar, hacer esos pasos para entrar al consultorio, el bajo peso, la menor fuerza de piernas y de brazos, la fatiga, las caídas frecuentes, de evaluar siempre si se cayó y cuántas veces en el último año, la movilidad, la energía en el movimiento, cómo se levanta de la silla, si usa los brazos para apoyarse, para tratar de hacer fuerza y poder quedar erguido, y tareas cotidianas, cuáles son las que están limitadas. No poder atarse, por ejemplo, colocarse los zapatos o atarse los cordones de las zapatillas, o no poder transportar peso. Entonces, valorar la nutrición, el peso y el rendimiento físico. Esas son todas las pruebas que propone el grupo de Breuer y Bodard en este artículo. Pero en otro artículo posterior, en 2019, Alfonso Cruz-Gentoft, también que junto con el grupo de Olivier Breuer, estudian cuáles son los factores que hacen que uno deteriore la masa muscular. Desde los 40 años deterioramos el músculo, por eso la importancia de la actividad física, pero sin duda entonces la edad, que nos hace perder fibra, es decir, células musculares, las enfermedades inflamatorias, y dentro de ellas las osteoartritis o artrosis, que son las que nos impiden caminar correctamente, nos hacen caer, enfermedades inflamatorias con malignidad o con inmunidad alterada, que deterioran el hueso por las citoquinas que lo van deteriorando, enfermedades neurológicas que alteran el equilibrio, la inactividad, el sedentarismo, la falta de actividad física y la malnutrición. Todo esto también dentro, considerando lo que son los síndromes de malabsorción, la enfermedad celíaca, la anorexia, los trastornos de alimentación durante la adolescencia. Y
Si vamos a tener en cuenta el riesgo de fracturas, es muy importante desarrollar nuestro pico de masa ósea, nuestro mayor capital óseo, el que tenemos en los genes. Sean muy buenos genes o no tan buenos, el objetivo es que se desarrolle lo máximo que tenemos codificado de cantidad de calcio para nuestros huesos. Ese capital genético, sin duda, la responsabilidad es que los chicos tienen que hacer actividad física, por eso esos padres que llevan a los torneos 3 veces por semana, que van al entrenamiento, que hacen los torneos los fines de semana, es sin duda la mejor manera para hacer ejercicio y estar al aire libre y tener correctamente la vitamina D. Entonces aumenta la masa ósea, y se ve esto también claramente, que los deportistas incluso tienen algunos sectores que son los que más involucran en la actividad física, con más cantidad de calcio en sus huesos, por eso la idea de la musculación que sea completa, que abarque todos los grupos musculares. ¿Cuánto sirve toda la masa ósea una vez que yo tengo el capital generado y el músculo asociado? ¿Cuánto queda de esa musculación si no se mantiene? Realmente es poca, pero por lo menos nos hace desarrollar nuestro máximo capital genético, el aporte correcto de las proteínas y del calcio, la vitamina D, y decirles que está incluso la osteoporosis definida como un desorden pediátrico por falta de desarrollo de pico de masa ósea y que se previene desde la infancia. Una vez que tengo ese capital generado, necesito mantenerlo, y por eso decíamos lo importante de mantener fortalecimiento y tonificación muscular, el aporte de calcio y de proteínas y de vitamina D. Estas son todas las causas que pueden estar produciendo fragilidad ósea, que son las causas que sabemos causas secundarias, donde es muy importante una diabetes mal controlada, la artritis reumatoidea, el tabaquismo, el alcoholismo, pero también la edad, el índice de masa corporal, los índices de masa corporal bajos, la menopausia precoz y otras enfermedades que pueden llevar a deterioro de la masa ósea. Sin duda hay que definir el alto riesgo, porque hoy sabemos que hay medicación osteoespecífica para el riesgo de osteopenias y osteoporosis sin fracturas, y otras medicaciones que se usan cuando ya el riesgo es mayor. Por ejemplo, cuando tengo alto riesgo, cuando me he fracturado en el último año una fractura por fragilidad vertebral o de muñeca o de húmero, cuello humeral o de cadera. El alto riesgo también es si me caigo. Y caerse es posible en personas que no ven bien. Hay deterioro, hay patología de la agudeza visual, hay deterioro, hay patología auditiva y vestibular que nos dan vértigo y mareos, drogas que pueden generar que la persona se levante a la mañana y que esté mareada o que pueda caerse. Todo eso tenerlo en cuenta, el deterioro del sensorio, el Parkinson, las enfermedades neurológicas que alteran el equilibrio. Otro elemento es lo que hablábamos de la sarcopenia, hablábamos de las diabetes mal controladas. Hoy se sabe que 10 años de diabetes tipo 2, mal controlada sobre todo, pero aún con 10 años de diabetes bien controlada, se debería hacer prevención de pérdida de tejido óseo, porque se va deteriorando el osteoblasto, y una densitometría muy baja, con un FRAX, con una herramienta de cálculo que determina que haya alto riesgo de porcentaje de fracturas por fragilidad en los próximos 10 años, que es hasta 20, o según en los trabajos publicados, hasta 20 y 20 igual o mayor a 20 para una fractura osteoporótica mayor. El riesgo, entonces, hay que tratarlo, y si tengo un riesgo igual o mayor a 3 o mayor de 3, según algunas publicaciones, para la fractura de cadera en los próximos 10 años, también tratarlo. Y siempre, siempre cuando voy a definir si hay alto riesgo, además de tener presente todas estas situaciones, tener unas radiografías, porque muchas fracturas son asintomáticas, las fracturas vertebrales, me refiero, y tener entonces un perfil de columna dorsal, frente y perfil, y también de columna lumbar para definir la forma de los cuerpos vertebrales y pedir los marcadores óseos. Son ejemplos de fracturas vertebrales. Fíjense cómo se acuña una vértebra, o cómo se hunde el platillo superior a nivel medial. Estas son fracturas de los huesos tubulares, en este caso del cuello del húmero, típica fractura que la persona
va arrastrando algún carrito o una valija y se cae de costado porque no ve un resalto, la fractura de cadera, y la importancia de las complicaciones. Los 12 al 20% de las fracturas de cadera desgraciadamente mueren, tiene una mortalidad de 12 al 20% en el primer año, 30% quedan con alguna discapacidad permanente, un 40% de los pacientes no puede caminar solo, y hay un 80% que al menos queda con una forma de discapacidad, una limitación en algún movimiento. Y como sabemos, a lo largo de la vida hay riesgo para tener fractura de cadera, de vértebra y de muñeca, tanto en la mujer como en el varón. No hay que desestimar el riesgo del varón, de las fracturas, de fracturarse, los costos que esto significa, y la hospitalización, que en el caso, por supuesto, de una fractura de cadera, es del 100%. A partir de los 70 años, el varón se va a empezar a fracturar, por eso es útil valorar los factores de riesgo, ver si se puede, según los factores de riesgo, si es necesario hacer prevención de osteoporosis con medicación osteoespecífica según los riesgos de fractura, pero empieza a partir de los 70 años el riesgo tanto de vértebra como de fractura de cadera, como de fractura de muñeca, y a partir de los 65 años en la mujer. Estos dos gráficos siempre se presentan porque en el de arriba vemos cómo se mejora, hay mejor densidad mineral en niñas adolescentes que están alimentadas con lácteos, con leche. Un grupo de 2 a 18 meses, medido antes y luego de 18 meses, la densidad mineral es mejor si uno incorpora lácteos. Y el grupo de abajo, que son mujeres posmenopáusicas, como siempre se presentan estos trabajos en los manuales para enseñar cómo la dieta con calcio hace mantener la densidad mineral ósea, mientras que la dieta sin calcio baja la densidad mineral ósea seguida a 24 meses. Entonces tenemos que hacer una buena historia clínica para valorar el riesgo. Podemos hacer el cálculo del FRAX, que puede ser solamente con los factores de riesgo o agregándole el dato de la cantidad de calcio que hay en el cuello de fémur, y también ahora acepta el puntaje óseo trabecular o TBS, pedir las radiografías para definir forma de las vértebras, porque el 60 al 90% de las fracturas vertebrales son asintomáticas, pedir una densitometría si estoy en un lugar que puedo hacerlo, y los marcadores que son importantes, el calcio, el fósforo, la reserva de vitamina D, aunque sea una vez para definir el déficit y poder calcular el déficit y un aporte correcto y llegar a los 30 nanogramos por mililitro deseados lo antes posible para que haga mejor efecto el tratamiento, y la velocidad de pérdida, si es una enfermedad con alto recambio o con bajo recambio, y eso me va a permitir poder elegir drogas anabólicas o anticatabólicas. Este es el FRAX, que adaptado para la República Argentina, nosotros hemos presentado nuestras curvas epidemiológicas, y podemos calcular el riesgo con los datos que decíamos, la edad, decíamos el hecho de alcoholismo, del tabaquismo, de enfermedades secundarias. Dentro de la osteoporosis secundaria está la diabetes tipo 1, pero tenemos que poner ahora, sabemos, a la diabetes tipo 2 mal controlada, por lo menos, o más de 10 años de diabetes tipo 2, el hipertiroidismo, la menopausia precoz o el déficit hormonal del varón por antiandrogénicos, por cáncer de próstata, por ejemplo, o por déficit en la producción androgénica por edad, el síndrome de mala absorción y la osteogénesis imperfecta. Esas son las osteoporosis secundarias. Y podemos agregar el dato de cuello de fémur, la cantidad en gramos por centímetro cuadrado de superficie del cuello de fémur. Les presento un caso clínico. Esta mujer es derivada a los 48 años por su ginecóloga, no había tenido trastornos de alimentación durante la adolescencia, había dejado de menstruar a los 47 años, pero ya el año anterior, a los 46 años, solo había tenido 6 ciclos, tenía sofocos muy intensos, no solo diurnos, sino también nocturnos, y sabemos hoy, y los ginecólogos lo saben, que esto está en relación directa con enfermedad cardiovascular, el tener sofocos nocturnos, y está relacionado con aumento de riesgo de coronario y de enfermedad cardiovascular. No había recibido terapia de reemplazo hormonal, si bien no tenía un antecedente directo de cáncer de mama, solo una tía materna, no su mamá, no se había fracturado por fragilidad,
no había tenido ningún embarazo, pero es importante la pregunta porque muchos embarazos seguidos con lactancia, con algunas comunidades que tienen hijos muy seguidos, con el embarazo y lactancia que no deja recuperar el hueso, hacen que la mamá se vaya depresionando, sobre todo durante la lactancia, de la cantidad de calcio de sus huesos. No tenía ningún antecedente patológico de todos los que siempre hablamos secundarios y que pudieran generar riesgo de fragilidad, pero sí que su mamá se había fracturado de la cadera. Ese es uno de los factores de riesgo que el FRAX pide, la fractura parental de cadera, si hubo o no. Una de sus dos hermanas había sido estudiada en nuestra institución y presentaba hipercalciuria, y la otra había sido estudiada y presentaba osteoporosis. No incorporaba demasiado calcio, pero bueno, una dieta de 50 gramos de queso por día no está tan mal, son 400, 500 miligramos de calcio elemental, y había iniciado una actividad física recién ahora. En el espinograma mostraba cuerpos vertebrales sin deformidades, sin artrosis ni ateromatosis aórtica que pudiera alterar la interpretación de la densitometría, y tenía una función renal normal, un calcio en sangre y un fósforo en sangre normal, con calcio iónico normal, la paratormona un poco elevada, pero fíjense la vitamina D. ¿Se acuerdan que hay hiperparatiroidismo secundario asociado a la dieta hipocálcica y a la hipovitaminosis? Estaba en niveles de deficiencia. Por eso, seguramente, el CTX, no tenía CTX, tenía una deoxipiridinolina que traía alta, que justamente está marcando un aumento de la resorción, que es por la hipovitaminosis D, y también asociado a su hipoestrogenismo. Con respecto a la parte tiroidea era normal, se confirmaba con la FSH alta y el estradiol bajo la menopausia, la prolactina era normal, no tenía enfermedad celíaca, que se había estudiado en ocasión también junto con otros estudios que por cefalea había realizado, donde se había descartado el componente lúpico y la trombofilia. Esta es sus radiografías, fíjense cómo tenía la altura, uno va contando los cuerpos vertebrales desde el lumbar 5 hacia arriba, tratando de que no haya pinzamientos ni esclerosis de los platillos. Muchas veces hay hiperlordosis lumbar, que ahora van a ver en ella, nos altera un poco la medición de la lumbar 4, pero no tenía vértebras fracturadas. Esta es la zona lumbar, que era normal, sin ateromatosis aórtica por delante de la columna lumbar. Tenía un promedio de menos 2,1 en la densitometría, ella ya estaba menopáusica, así que usamos su puntaje T, menos 2,1, y solo la lumbar 4, una vértebra tenía valores de osteoporosis, uno debe tomar un promedio, pero en el cuello de fémur tenía menos 2,5. Entonces los invito a, esto ya lo vimos, a calcular el FRAX, y tenía un FRAX de 3,3, que era hasta mayor o igual a 20 para la fractura por fragilidad, fractura osteoporótica mayor, y tenía, que es hasta 3, o mayor o igual a 3, 0,6 nada más de riesgo para fractura de cadera. Entonces le dije que tenía que seguir esa actividad física que había iniciado, un aporte de calcio más correcto, tomar vitamina D, le di vitamina D para que mejorara esa deficiencia importante en dosis altas. Pero me pongo a pensar, la definición de la menopausia y la ventana de oportunidad de estos pacientes para no seguir perdiendo masa ósea los 10 años siguientes a la última menstruación o hasta los 60 años, las mujeres deben poder, aunque sea pensar en terapia de reemplazo hormonal o en tibolona o en moduladores selectivos del receptor estrogénico. Entonces, no hay ningún factor de riesgo que me apure, y en ella ninguno para el tratamiento, a pesar de que tenía menos 2,5 en el cuello de fémur. Es preferible demorar el inicio de los bifofonatos, porque vamos a estar muchos años, ahora que la expectativa de vida es mayor, muchos años en posmenopausia, y hay que medir si la calciuria, con el aporte de calcio y la vitamina D correctos, y hacer una ecografía renal por el antecedente de su hermana con hipercalciuria. Quería compartir con ustedes la última de las publicaciones de la ASBMR con respecto al estudio SWAN, donde allí muestra parte de esa población, un seguimiento de 2.347 mujeres, como ven escrito a la izquierda, entre 42 y 52 años, en la peri y en la posmenopausia, las va siguiendo con densitometría. Entonces, todo este periodo MT es lo que es la transición a la menopausia, las irregularidades del ciclo. Fíjense cómo baja la densidad mineral ósea de columna lumbar.
El 0 es el momento de la última menstruación. Entonces, 3 años antes midieron la densitometría y después 5 años post-menopausia. Entonces, lo que se llama la early o temprana menopausia, que es EP, por eso en inglés las siglas de menopausia temprana. Todo este tiempo la mujer tiene para perder masa ósea, por eso va a depender mucho del capital óseo que tenga, de lo que hablábamos al inicio de nuestra charla, desarrollar nuestro máximo capital genético y mantenerlo, y ver el ritmo de pérdida que tienen algunas mujeres, que es mayor que otras, y la apoptosis del osteocito por hipoestrogenismo se produce en forma muy, muy activa, y hay más resorción, más reparación, y se pierde más de lo que se logra ganar y reponer, porque la pérdida es más rápida que la ganancia. Entonces, el pico de masa ósea, escrito en rojo, como ven acá, y la velocidad de descenso de la densitometría en la columna lumbar, es lo que estuvo relacionado a las fracturas en la posmenopausia, mientras siguieron a estas pacientes, las que se fracturaron tenían relación con su densidad en columna lumbar. Y el siguiente caso clínico es una mujer que también de 48 años, que el clínico deriva porque le habían propuesto a la paciente iniciar bifosfonatos y ella no quería porque decía que tenía una densidad de sus maxilares muy mala y que tenía miedo a iniciar bifosfonatos porque creía que iba a tener una osteonecrosis del maxilar, cosa que sabemos que es muy poco probable, pero el clínico entonces decide mandarla. Con respecto a los antecedentes, tenía una dispepsia frecuente, no tenía enfermedad celíaca por biopsia de las vellosidades duodenales, no tenía ningún elemento, ninguna característica patológica que alterara su hueso, y ni tampoco en la familia, nunca había tenido cálculos renales, ni artritis reumatoidea, ni diabetes, hacía ejercicio, tenía una ingesta de queso diaria, lo cual es muy bueno. Tenía, como vemos en la parte superior, un implante previo, pero sabemos que a los implantes previos bien, que están bien integrados, el inicio de bifosfonatos no es ningún tipo de, no le va a producir ningún tipo de alteración. Sus radiografías estaban bien, no tenía artrosis, tenía un índice de masa corporal de 19, para mi gusto un poco flaca, pero bueno, la densidad ósea era normal, la columna tenía menos 1.4 y tenía menos en el cuello de fémur menos 1.6, con un total de menos 2.3 en el total de fémur izquierdo y menos 1.3 en el cuello de fémur derecho, con un total derecho de menos 1.8. En sus análisis, el calcio, el fósforo, la función del riñón, la fosfatasa alcalina, su función tiroidea, la vitamina D un poco baja, todo el resto normal, la albúmina bien, la nutrición proteica. Le dije que tenía que ajustar calcio, que tenía que aportar correctamente vitamina D, que como daba 26, sugerí una vez por mes 100.000 unidades y luego cada 60 días por un mínimo, mes por medio, por un mínimo de un año, y descartar la hipercalciuria, por supuesto, y ver realmente que la paciente, cómo seguía su perfil hormonal y cómo estaba su resorción ósea. Entonces viene a la consulta con esos datos, fíjense que tenía un calcio en orina normal bajo de 100, y con un sodio en orina en el límite superior, tenía bien su reparación ósea, estaba en menopausia con muy baja LH y FSH, perdón, justamente no estaba en menopausia, por eso le pedí que volviera cuando estuviera en menopausia, a pesar de que tenía ese menos 2,5, esta paciente entonces no estaba en menopausia, regresa con valores también normales, que seguía haciendo ejercicio, ella tenía puesto un diumirena, por eso, perdón, no había tenido todavía su menopausia, pero cuando regresa en 2017, ahí sí encuentro que tampoco tenía su menopausia, y finalmente acá en la tercera consulta encontramos un laboratorio donde el estradiol baja, la FSH y la LH suben, sube la pérdida de tejido colágeno óseo, y en el espinograma seguía sin deformidades vertebrales. Le dije que tenía que ver la densidad mineral ósea, cómo había evolucionado. Efectivamente, entonces de menos 1,4 había pasado a menos 2, seguía en osteopenia,
y el cuello de fémur de menos 1,6 había pasado a menos 2,1, con un total que tenía en valores de osteoporosis, de menos 2,8, de menos 2,3 a menos 2,8. En esta consulta el FRAX era bajo, el índice de masa corporal se le calcula con un cuerpo entero, donde tenía mal su masa musculoesquelética, la fuerza estaba bien, con la fuerza del puño valorada, no tenía cálculos renales ni imágenes significativas, pero ahora sí, ya en menopausia, entonces no quiere, o sea, primero y principal, no se ofrece los bifosfonatos a pacientes que están en premenopausia, ¿no? Pero bueno, no quería ahora que estaba en posmenopausia, ni terapia hormonal estrogénica, ni moduladores selectivos del receptor estrogénico, tibolona o bifosfonatos. Lo que hay que recordar de todas maneras es que esta es una paciente con bajo riesgo, y que no necesita un tratamiento específico, osteoespecífico, porque nunca se fracturó ni tiene ninguna enfermedad que altere su metabolismo fosfocálcico. No tiene hipercalciuria, y de todas maneras, si ella aceptara recibir bifosfonatos porque tiene menos 2,8 en la cadera, acordarse que el riesgo de osteonecrosis cuando recién empieza un bifosfonato es 1 en 100.000 a 1 en 10.000 pacientes tratados año, y encima en terrenos odontológicos con mucho deterioro, con enfermedad periodontal, con tabaquismo crónico, con retracción de las líneas óseas, con piezas odontológicas flojas. Entonces, realmente le expliqué que tenía muy bajo riesgo de tener ninguna complicación, pero también tenía bajo riesgo de fracturarse. Y con esto les quiero contar cómo fue el consenso europeo en la Fundación Internacional de Osteoporosis y las guías que entonces ellos proponen para el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis. ¿Cuáles son los umbrales para la intervención farmacológica? Va a depender entonces del FRAX, pero si una mujer mayor de 65 años tiene ya un antecedente de una fractura por fragilidad, por una caída de su propia altura, se fracturó la muñeca, o ya tiene una deformidad vertebral, no necesito ningún otro estudio para iniciar tratamiento, y la edad es un factor determinante para el inicio del tratamiento en una mujer posmenopáusica inmediata. Recordar la ventana de oportunidad de las terapia hormonal de la menopausia. Y un concepto que me gustó mucho, que está agregado en este artículo, es que la osteopenia no es una enfermedad. Con respecto a las limitaciones del FRAX, no tiene en cuenta las dosis de corticoides, solo habla de más de 3 meses, pero sí, bueno, 7,5, ahora se está tratando de ver qué dosis de corticoides reciben los pacientes. Tampoco se tiene en cuenta la densitometría de columna, pero sí el TBS. Hay ciertos ejes que tiene el cuello de fémur que son difíciles de medir y que muchas veces es confusa la medición de la densidad mineral ósea. El FRAX no considera las caídas, no considera que se aplique el FRAX a gente que inmigró y que no es de esa característica epidemiológica de ese lugar, y no considera lo que decíamos de la diabetes tipo 2. Y que las poblaciones más vulnerables son la edad avanzada, los que viven solos, los de menor educación y desarrollo cultural e ingresos, y los fumadores activos o con alta ingesta de bebidas alcohólicas. Con respecto al algoritmo que luego en 2019 se publica, también con muchos representantes, incluso con la doctora Campuzano de Chile y el doctor Mesina de Argentina, de miembros de la Fundación Internacional de Osteoporosis, cómo tenemos que definir un paciente, si es de bajo, de alto o de muy alto riesgo, y junto con el uso del FRAX, vamos a ver que si justamente tenemos una paciente un paciente con bajo riesgo, hay que optimizar el aporte de calcio y de vitamina D, el ejercicio y tabaco, alcohol, cuidado, y considerar la terapia de reemplazo hormonal o los moduladores selectivos del receptor estrogénico. En el caso de que el riesgo sea alto, porque haya una diabetes mal controlada, una artritis reumatoidea, tabaquismo, alcoholismo, bueno, nuevamente calcio, vitamina D y ejercicio, pero aquí sí considerar los bifosfonatos, que puede ser bioral, y nosotros tenemos el ivandronato cada 3 meses vía endovenosa, y si hay muy alto riesgo, considerar las drogas donde hay
la idea es la secuencia de primero algo anabólico, que tenemos, por ejemplo, la teriparatida, ¿sí?, en el caso de una fractura vertebral, seguido después de un anticatabólico, o sea, de una droga como puede ser el zoledrónico, un bifosfonato de alta potencia endovenoso, o denosumab, un anticuerpo monoclonal contra el RANKL para evitar la acción osteoclástica, que es subcutáneo semanal. También hay consideraciones de un relleno que se pone en el cuello de fémur, que está hace algunos años considerado como una opción en Europa. Pero este gráfico que ellos publican en el algoritmo me gustó, porque fíjense la zona amarilla y la zona roja de todas las edades, desde los 50 hasta los 85 años, cómo vamos a tener un porcentaje que va a ser entre un 20 a un 30% de mujeres que van a necesitar tratamiento, que van a necesitar ser identificadas para evitar fracturas por fragilidad, y cómo, por ejemplo, el tener da muy alto riesgo. El alto riesgo es tener antecedentes familiares, es tener una fractura previa, es tener los glucocorticoides, tratamiento con glucocorticoides. Entonces siempre es estratificar. Y por último, quiero hablarles qué es lo que aumenta el riesgo de fractura. Y aumenta el riesgo de fractura que en la consulta no haya una información correcta al paciente, no avisarle que está con una dieta hipocálcica o que tiene que tener bien su vitamina D, educarlo, llevarlo a páginas de internet de las sociedades, como ustedes tienen esta sociedad que informa a la comunidad. Después también es importante la falta de adherencia. Recuerden que la mitad de los pacientes que inician tratamiento para la hipertensión arterial suspenden el tratamiento. Entonces, avisarles que el tratamiento que se les da es mínimo por un año, que ese tratamiento debe ser sostenido en el tiempo, y que si le faltan recetas tiene que volver, que no es que se le terminó la receta y vuelve al año y tomó nada más que 3 meses de medicación. La adherencia para el éxito del tratamiento y evitar fracturas es importantísima. También saber que el médico tiene muchas controversias en las metas, porque hay sociedades que dicen, bueno, tenemos que tener una vitamina D por lo menos de 20, eso es el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, o tenemos que tener 30 nanogramos, la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos. Entonces las metas no son muy claras a veces a cuánto tenemos que llegar de puntaje T para que el riesgo se haya reducido. Y tener en cuenta la inercia clínica. Muchas veces no consideramos que hay factores que deberían iniciarse, por la presencia de esos factores, de iniciarse tratamiento, y las políticas públicas insuficientes, que para eso estamos las sociedades, para poder ayudar al Ministerio de Salud Pública en todo lo que es las conductas para evitar las caídas, por ejemplo, la señalización, el arreglo de las calles, que puede parecer tonto, pero es algo importantísimo, como también campañas de concientización en casos de las fallas ováricas precoces, las hormonas, qué pasa con la diabetes y el hueso, informar al paciente. Creo que ese es el gran secreto para tener éxito y que no haya aumento de riesgos de fracturas. Muchas gracias por su atención.